Movimiento rectilíneo uniforme, MUR, y su representación gráfica. Wave Particle Records presenta Física para Noobs, curso de Física 1 por el profesor David. Hemos introducido el concepto de partícula, estudiado los sistemas de referencia para poder describir el movimiento de un cuerpo sin considerar su causa, a lo cual lo conocemos como cinemática. Para describir el movimiento de un cuerpo debemos de desarrollar un lenguaje y también una estructura matemática. Debemos de considerar un sistema inercial, un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas va a describir el lugar donde vamos a encontrar nuestra partícula que vamos a estudiar. El movimiento que a nosotros nos interesa estudiar es a lo largo de una línea recta, es decir, en una dimensión. Sin embargo, también nosotros podemos describir el movimiento de una partícula sobre un plano o dentro de un volumen en 2 y 3 dimensiones, respectivamente. Nuestro sistema de referencia inercial será un sistema de coordenadas X en una dimensión, XY en 2 dimensiones y XY y Z en 3 dimensiones. En el origen o la coordenada 0 se sitúa el observador. El observador es el que va a describir el movimiento. Entonces, para describir el movimiento de un cuerpo vamos a utilizar el concepto de partícula. Si suponemos que el punto rojo es la representación de una partícula y se está moviendo sobre el plano del pizarrón, el camino imaginario que sigue la partícula se le conoce como trayectoria. Supón que un piloto de arrancones conduce su vehículo rojo por una pista. Para estudiar su movimiento necesitamos de un sistema de coordenadas. Determinamos que el eje X va a lo largo de la trayectoria recta del auto con el origen O en la línea de salida. Ahí mismo tenemos el observador. También elegimos un punto en el auto. Podría ser su extremo delantero. Ahí vamos a representar todo el auto con ese punto. Y ese punto lo vamos a tratar como una partícula. Una forma útil de describir el movimiento de la partícula que representa el vehículo es en términos del cambio de su coordenada X durante un intervalo de tiempo t. Supón que un segundo después del arranque el auto se encuentra a 19 metros del origen en el punto P1 y 4 segundos después del arranque se encuentra en el punto P2 a 277 metros del origen. Y es aquí cuando tenemos que describir el movimiento con cantidades vectoriales. En física utilizamos dos tipos de cantidades, las escalares y las vectoriales. Cuando una cantidad física se describe con un solo número, decimos que es una cantidad escalar. En cambio, una cantidad vectorial incluye también una magnitud, una dirección y un sentido. La masa, la carga eléctrica y la rapidez son cantidades escalares, mientras el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales. El desplazamiento lo podemos representar con un vector que apunta del punto 1 al punto 2. Comúnmente un vector lo representamos con una flecha. Este vector apunta a lo largo del eje X, como pueden ver. La notación que comúnmente ocupamos es este delta para representar el cambio y la X para representar el movimiento a lo largo del eje X. Entonces, eso sería el cambio de la posición en X de mi partícula. Entonces tenemos dos eventos. Cuando la partícula va a estar en el punto P1 en el tiempo T1 y la partícula va a estar en el punto 2
al tiempo t2, que sería P1 va a estar en x1 a 19 metros del origen en un segundo, y la partícula en el siguiente instante va a estar en 277 metros, pero ya habrán pasado 4 segundos. Entonces vamos a medir ese cambio de posición o ese desplazamiento. Vamos a hacer una resta porque tenemos que 277 es mi posición 2 y vamos a restarle la posición 1, que sería 19 metros. Entonces tenemos x2 menos x1, sustituimos 277 metros menos 19 metros. Entonces, haciendo la aritmética, me va a resultar que el cambio en x o el desplazamiento en x va a ser igual a 258 metros. El intervalo de tiempo que tardó la partícula en pasar del punto 1 al punto 2 es la diferencia de el t1 menos el t2, que es el intervalo de tiempo, así lo denotamos, delta t. Entonces sustituimos, vale 4 segundos menos 1 segundo, 4 segundos menos 1 segundo es igual a 3 segundos. El intervalo de tiempo que tardó mi partícula del punto 1 al punto 2 es 3 segundos. La velocidad media o promedio del automóvil durante este intervalo de tiempo se define como una cantidad vectorial cuya componente x es el cambio de la posición en x dividido entre el intervalo de tiempo, es decir, es el desplazamiento en x o el cambio de la posición en x entre este intervalo de tiempo. Como ya calculamos cuánto vale este cambio en x, vamos a sustituir que son 258 metros y el intervalo de tiempo sería 3 segundos. Entonces, haciendo la aritmética nos sale que 258 entre 3 es igual a 86 metros entre segundo. Nosotros en México y en muchos países de Latinoamérica, así como en otras partes del mundo, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades. Las unidades que utilizamos para el desplazamiento son unidades de distancia. En este caso es el metro. Las unidades que utilizamos nosotros para distinguir los intervalos de tiempo son los segundos. Por lo tanto, las unidades que se utilizan para la velocidad promedio o la velocidad media son las unidades de metro sobre segundo. En general, la velocidad media depende del intervalo de tiempo específico elegido. Durante un lapso de 3 segundos antes del arranque, la velocidad media sería 0, porque el automóvil estaba en reposo en la línea de salida y tuvo un desplazamiento de 0. Generalicemos el concepto de velocidad media. El tiempo t1 a un segundo, el automóvil va a estar en el punto P1 en la coordenada x1. Y en el tiempo t2 está en el punto P2 con la coordenada x2. El desplazamiento del automóvil en el intervalo de tiempo t1 a t2 es el vector de P1 a P2. La componente x del desplazamiento se denota como delta x. Es el cambio de la coordenada en x. Como anteriormente dijimos, x2 menos x1. El automóvil de arrancones se desplaza solamente a lo largo del eje x, de manera que las componentes y y z del desplazamiento son iguales a 0. La componente x de la velocidad media o la velocidad media en x es la componente x del desplazamiento, delta x, dividida entre el intervalo de tiempo delta t, durante el cual ocurre el desplazamiento. Es decir, que mi velocidad media quedaría x2 menos x1 entre t2 entre t1, delta x entre delta t. Si una partícula se mueve en la dirección x negativa,
Durante un intervalo de tiempo, su velocidad media para ese lapso es negativa. Por ejemplo, este automóvil verde que se desplaza hacia la izquierda sobre la pista. En el evento 1 tenemos que el auto va a estar en el tiempo 1 igual a 16 segundos en el P1 con la coordenada x1 277 metros alejado del origen, mientras que en el evento 2 en el T2 es igual a 25 segundos, va a estar situado en el P2 con una coordenada x2 a 19 metros del origen. El cambio de la posición en x o el desplazamiento sería igual a x2 menos x1. Entonces tenemos que el cambio en x, si sustituimos la x2 y la x1 en la ecuación, tenemos que 19 metros menos 277 metros, como 277 metros es mayor y además tiene negativo, el desplazamiento debe ser negativo, y haciendo la aritmética tenemos que es igual a menos 258 metros. El desplazamiento es negativo y es igual a menos 258 metros. Si calculamos el intervalo en el que ocurrió el suceso, tenemos que delta t es igual a t2 menos t1. Entonces t2 es igual a 25, mientras t1 es igual a 16 segundos, sustituyendo delta t es igual a 25 segundos menos 16 segundos. Haciendo las operaciones aritméticas nos quedaría que delta t es igual a 9 segundos. Entonces el intervalo de tiempo en el que ocurrió el suceso serían 9 segundos. La velocidad promedio en x se calcula igual a delta x entre delta t, es decir, el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Sustituyendo el desplazamiento en x, que es igual a menos 258 metros, y el intervalo de tiempo igual a 9 segundos, tenemos que la velocidad promedio en x es igual a menos 29 metros sobre segundo, y es negativo. Es una velocidad negativa debido a que el desplazamiento también es negativo. Signo de la velocidad media en x. Si la velocidad media es positiva, significa que nuestro desplazamiento va hacia la derecha. Pero si la velocidad promedio es negativa, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda. Tales conclusiones son correctas solo si la dirección x positiva es hacia la derecha. Recuerda que tanto el desplazamiento como la velocidad promedio siguen siendo cantidades vectoriales, pero con una sola componente, la x. Gráfica xt. En esta gráfica vamos a representar la posición de una partícula en función del tiempo. La curva de la figura nos representa la trayectoria. Para un desplazamiento a lo largo del eje x, la velocidad media en x de un objeto, la velocidad media es igual a la pendiente de una recta que los une en dos puntos en la gráfica de posición x contra tiempo. Entonces tenemos que la pendiente de inclinación de la recta es igual a delta x entre delta t, que es igual a la componente x de la velocidad media. Para ilustrar el movimiento rectilíneo uniforme se necesita hacer un experimento. Sin embargo, como carecemos en este momento de laboratorio, te voy a dejar unos enlaces en la descripción de algunos experimentos que se proponen en YouTube. Nos vemos luego en la próxima transmisión.